dicho, creo que voy a empezar un poco contando mi trayectoria y después de eso sí me voy a meter un poco a Israel porque creo que todos tienen el interés de saber sobre el ecosistema israelí. Posteriormente, si quieren, les cuento un poquito de mi trabajo, justo lo que habíamos dicho de las relaciones entre los países, qué relaciones hay y cómo es la parte cultural. Y ya si tenemos tiempo, pues podemos meternos al tema cultural israelí y todo lo demás que ustedes tenían como preguntas. Entonces, me presento, yo soy Nicole Wolper, tengo 31 años. Yo soy israelí, nací en Israel, pero crecí en México, entonces soy los dos. Siempre digo que también soy mexicana. Yo estuve estudiando y trabajando en Israel 7 años a partir de o sea, yo me fui al ITAM un año, después me fui para Israel, estuve ahí 7 años y volví a México hace 4 años. Yo soy abogada de profesión, nada que ver con lo que hago ahora, pero me metí a todo el tema de high-tech y tecnologías y startups en Israel, en aceleradoras, dentro de en los despachos de abogados tienen luego como los departamentos de high-tech, y entonces ahí vi también, hice un poco de business development ahí, y después decidí volver a Israel, a México, perdón, y cuando decido volver a México me contacto con una empresa que se llama Orcam. Orcam es una empresa, una de las más grandes, ya no es startup, porque ya tiene alrededor de 300 trabajadores, pero es subsidiaria, hablando de coches autónomos, de Mobileye, que es una empresa de automóviles autónomos en Israel, que fue comprado, de hecho fue el primer exit bastante masivo de Israel, fue comprado por Intel. Entonces yo trabajaba con esta empresa, que ellos utilizaban la inteligencia artificial, Regina, para ayudar a personas con discapacidad visual. Es un aparatito que lo pones como un USB, que lo pones sobre los lentes y hay como una bocina que te va leyendo textos, te va reconociendo personas. Si quieren, para que sea un poquito más interesante, les puedo mostrar un video y así entienden de qué estoy hablando. Mucho más fácil con video. A ver, un segundo. Dale, omitir anuncios. Inteligencia artificial que bien podrían ser los ojos de personas invidentes. Eso es Orcam Eyes 2.0, un dispositivo que se sujeta a cualquier tipo de lentes con unos imanes. Es capaz de leer textos hasta reconocer rostros y todo comunicarlo en voz alta al usuario. Bueno, voy a empezar con la primera función, que es la función de lectura. Lo que voy a hacer es que voy a abrir el libro en cualquier página. Voy a poner el texto enfrente de mí, lo voy a señalar. Puedo dejar el libro a un lado. Me empezó a leer desde el principio de esta página y me va a leer hacia aquí. Con la mano, como si fuera un 5, se lo pongo enfrente y dejo de leer. Que el dispositivo reconoce otro idioma, en este caso inglés. Entonces, otra vez, le pongo el texto. Ahora apunté. ¿Sí me cuenta? Ahora hay más funciones en las que se puede brincar párrafos, o sea, hay detallitos que cada usuario ya configura de acuerdo a lo que le guste o le acomode. El conocimiento de billetes. Wow, estoy fascinado. Dice un hombre, hay una mujer, hay un niño frente a usted, okay. Si no estás registrado. Entonces te hago así. Joven está. Uf. Demostró que eres joven. Para que te registres, lo único que tengo que hacer es dejar apretado en ¿cómo se llama? La barra táctil. ¿Ok?
Wow. Antes requería estar conectado a un pesado dispositivo vía alambre. Ahora, la versión 2.0 no necesita cables ni tampoco conexión al smartphone para realizar sus funciones. Detrás de su evolución hay un equipo de 200 desarrolladores en Israel que se dedican a trabajar en nuevas actualizaciones. De hecho, las tienen aseguradas durante al menos 3 años. Bueno, ese es Orcam y esa era yo. Y ese de hecho es el dispositivo de hace 2 años, 3 años, ¿no? No sé si entendieron, pero reconoce textos, personas, billetes. Ahora, ¿por qué hablo? La inteligencia artificial, ¿dónde aparece, Regina? Que el dispositivo va aprendiendo cómo su usuario lo está utilizando. Pues, por ejemplo, mi dedo, cómo lo estoy señalando. Hay personas que ven más y hay personas que ven menos, ¿no? Entonces, a veces hay personas que señalan de otra forma. Entonces, el dispositivo va aprendiendo y cada vez es mucho más receptivo hacia su usuario. Entonces, ese es donde sale la inteligencia artificial. De hecho, hoy en día hicieron reconocimiento, por ejemplo, de puertas, de objetos, ya avanzaron un poco más en la tecnología y bueno, esa es una de las startups más fuertes ahora en Israel. Entonces, a eso me dediqué 2 años, fui la directora de Latinoamérica. Yo traje prácticamente Orcam estábamos en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil. Ya dije México, sí. Entonces, eso es a lo que yo me dediqué. Gracias, Regina. Es a lo que yo me dediqué por 2 años y cuando yo decido salir de la empresa, empieza lo que es el COVID, que ya conocemos. O sea, justo me salí en noviembre y el COVID, pues ya sabemos que empezó en el 2020 en marzo. Y bueno, y para ese entonces yo no tenía ningún proyecto. Me voy a Cancún por temas de pandemia, porque ahí crecí y al final ahí estaba mi familia. Y tomo la empresa de mi papá, que es una granja de insectos. Crecemos Sofoba Morio, les voy a poner la página para que la tengan. Prácticamente lo que hacemos es crecer gusanos, este tipo de gusano, para consumo humano. Es un gusano que tiene 50% de proteína y 48% de grasas buenas. Entonces es un superfood completamente, dieta keto 100%. Y bueno, nosotros hacemos sal de gusano por un lado y por otro lado hacemos botana de gusano. Ahora ya tenemos también botana de grillo y nos puedes conseguir en la europea. Ya acabé mi comercial. Pero bueno, yo ahora estoy como directora general de esa empresa, tenemos 14 trabajadores y bueno, ha sido todo un proyecto interesante porque yo nunca en la vida tuve contacto ni con la biología, ni con este insecto específicamente, pero bueno, es como un emprendimiento, es algo completamente nuevo, estamos aprendiendo todo de cero. Y para bien y para mal viene con sus cosas buenas y cosas malas. Si así alguno de ustedes tiene alguna pregunta más adelante sobre Sofo, sobre alguna cosa de mi trayectoria, de hecho lo pueden preguntar ahora antes de que entremos pues, se los dije muy a grandes rasgos porque me gustaría que adentremos a Israel porque creo que es lo que más les interesa, pero si tienen alguna pregunta ahora, adelante. ¿Sí? Yo quisiera, por ejemplo, nos platicabas de que va aprendiendo el modelo de los lentes, ¿no? El prototipo que ya tiene 2 años. ¿Quiere decir que actualmente está más desarrollado o...? Ya está a la venta. Yo cuando estaba trabajando ya estaba a la venta, no era prototipo. Ahora me imagino porque yo en su momento, o sea, hace 2 años, cuando estaba a punto de salir, nos enseñaron los nuevos features que eran el reconocimiento de objetos, reconocimiento de puertas, de manijas de la puerta, o sea, de todo eso. Yo no sé ahora 100% si eso ya lo tienen los nuevos equipos. Sí, no sé la verdad.
Y lo que sí seguro tienen es comando de voz. Por ejemplo, yo digo, estoy leyendo y digo pausa, ¿no? O stop, o bríncame a la siguiente párrafo. Eso es algo que cuando yo trabajaba en Orcam, solo estaba en inglés. Entonces ahora debería ya de estar en español. Ok, gracias. Muy interesante. De nada. ¿Alguien más? Bueno. Pues voy a aprovechar, les voy a enseñar, de hecho, es lo que yo le muestro a mis alumnos. Voy a poner así, ya. ¿Sí lo ven? Startup Nation. Sí, perfecto. Entonces les voy a contar cómo Israel se volvió lo que es hoy, el ecosistema de innovación, uno de los más fuertes del mundo, ¿ok? Warren Buffett y bueno, muchos más han hablado muy bien de Israel. Israel sí, es un líder de los más grandes y más promising de fuera de Estados Unidos. Y la gente pues tiene la iniciativa, la motivación, la determinación, la inteligencia para poder hacerlo llevar, ¿no? Entonces, esto es algo que Warren Buffett ha dicho y bueno, muchos más conocen y ustedes han escuchado seguro sin saber demasiado en el tema que Israel ha demostrado resultados increíbles en todo lo que es la tecnología. Y bueno, quería preguntarles si alguno de ustedes conoce alguna de estas tecnologías. Afirmativo. ¿Cuál conoces? Pues Wix, ahí es con la que acabo de hacer mi página, una página de internet. Muy bien. Bueno, un SB también conoces, me imagino. Así. ICQ, ¿alguno de ustedes conoce? Sí, Sí. yo tuve ICQ. Yo no tuve ICQ, pero estuve cuando sabía que existía, o sea, sí sabía que era ICQ, ¿no? Sí llegué a saber. ICQ es como el papá del Messenger. Si a alguno de ustedes le tocó Messenger también, puede ser que no. No Messenger el de Facebook, sino Messenger en donde teníamos unos nombres larguísimos con puntos y paréntesis y bueno, lo entenderían los que tienen 30 años como yo, pero bueno, todas estas tecnologías a lo que voy y bueno, y los tomates cherry y los hamsters también fueron inventados en Israel. Es lo que tienen en común. Estos y obviamente muchas más tecnologías, hoy lo vemos en todo lo que los números, ¿no? Si vemos los números de Israel, Israel es el número 1 en startup por cápita, número de startups, primer país en unicornios. ¿Alguien sabe qué es unicornio? Empresas que son unicornio. Negativo. Son las empresas que tienen un valor mayor a 1,000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, tiene el mayor número de estos unicornios per cápita. Es el primer país del mundo de inversión en Research and Development per cápita. Tiene 362 multinacionales, sus centros de desarrollo e investigación están en Israel, o sea, 300. Estamos hablando de un país más chiquito que Quintana Roo. O sea, háganse esta idea mientras, ¿ok? Es el tercer país con más compañías registradas en Nasdaq. Es el primer país en inversión de venture capital per cápita. Hay alrededor de 300 fondos de inversión en Israel. Hay alrededor de más de 100 Smart Angels. ¿Alguien sabe qué es un angel investor? ¿Que es un inversionista ángel? ¿No? Sí, son las que financian como la primera parte, ¿no? De un proyecto o de una idea. Más que nada son individuales, o sea, no vienen de fondos de inversión, generalmente son personas individuales que tienen mucho dinero o familias,
¿ok? Son generalmente inversionistas privados, más que nada. Privados, es decir, que no vienen de alguna organización. Y sí es cierto que generalmente entran en las primeras etapas de un startup. Así es. Sí, Mauricio. O sea, se puede decir que un inversionista ángel está en búsqueda de, o sea, de estas empresas como para impulsarlas, ¿correcto? Sí, sí, bueno, al final muchísimos de los inversionistas son así, ¿no? Más que nada son personas con buen capital, individuales o familias, que busca inversión en diferentes industrias, en diferentes startups. A mí me llegaban, por ejemplo, al despacho de abogados, me llegaba algún angel investor y me decía, busco invertir en tal industria, en tal stage de startup, tanto dinero, o sea, como que ellos son, otra vez, no es un fondo de inversión como un VC, ¿ok? No es un fondo de inversión, es una persona o una familia que tiene el dinero. Y generalmente entran temprano y generalmente entran para ayudar con contactos y tal. Pero lo específico, lo que los diferencia de otros inversionistas es que son individuales. Y Smart Angels son generalmente inversionistas que ya tienen experiencia en inversión en startups y tienen conexiones. Entonces, si yo lo meto a mi negocio, a mi startup, yo sé que me va a llevar, es como un poco lo de Shark Tank, ¿no? En Shark Tank están estos tiburones, ¿no? Digo, es un juego Shark Tank, no es real, pero hay unos tiburones que ellos tienen dinero y que ellos traen su experiencia a la empresa, ¿no? Entonces eso justo es como un angel investor. ¿Sí quedó claro? Gracias. Ok. ¿Alguien sabe qué es cuál es la diferencia entre una aceleradora y una incubadora? Ok. Una incubadora es, así como lo dice, donde se incuban las ideas. Es un espacio donde creamos ideas, ¿ok? Una aceleradora es donde ya se tiene una idea, a veces ya se tiene un producto base, o sea, un piloto, ¿no? O un producto muy básico, un prototipo. Ya hay un equipo, ya hay un entendimiento que quieren llevar esto a hacerlo un poco más grande y entran en una aceleradora para que los empuje hacia adelante y los acelere en el proceso de crecimiento. ¿Ok? Entonces, en Israel hay más de 100 aceleradoras. Israel es el número 3 en el Global Startup Ecosystem 2021, que prácticamente lo que dice es, checa todos los ecosistemas del mundo. Esperen, es que moví esto aquí. Y habla sobre qué ecosistemas son importantes. Y Israel tiene el número 3 del mundo. Entonces, todas estas empresas que ustedes ven, 362 multinacionales, tienen sus centros de investigación y desarrollo. No solo tienen una oficina, sino al contrario, tienen un espacio donde buscan crear nuevas tecnologías para sus empresas. De hecho, Intel, su último programa, chip no sé qué, fue creado en Israel. ¿Sí? ¿Alguien me está escribiendo? Ah, sí. Fue creado en Israel. ¿Qué me escribiste, Antonio? La mitad del territorio de Quintana Roo. Sí, ahorita voy a pasar a darles como, ok, tenemos todo esto que es muy bueno, pero chéquense dónde está, ¿no? Para que se den una idea. Pero bueno, todas estas empresas, todas las empresas más importantes tienen espacios en Israel, centros donde ellos desarrollan su tecnología. Y todo esto considerando que Israel, como dice Antonio, es la mitad de Quintana Roo, o sea, imagínense, de espacio, de tamaño.
Fue creado el país en 1948. El 60%, dejen que ya es chiquito, el 60% de Israel es desierto. Únicamente se tienen 9 millones de habitantes. Se ha tenido una guerra desde el día en que se creó, han estado en guerra. No hay recursos naturales, o sea, apenas hace poco se encontró gas, pero no es México, que se tiene prácticamente todo, ¿no? No hay recursos naturales, no hay comercio regional, por lo mismo que están, digo, con Egipto, con Jordania, tienen tratados de paz, pero aún así no hay tal cual un comercio regional. Las fronteras están cerradas y realmente tampoco hay un mercado doméstico, porque estamos hablando que 9 millones de personas es muy poco para la creación y para que te vaya muy bien en tu negocio, ¿no? O sea, no hay tantos consumidores dentro de Israel. Esta frase me gusta mucho de David Ben Gurion, que es nuestro primer ministro de Israel. Digo, ya no vive, pero fue el primer ministro de Israel. En Israel, para ser un realista, tienes que creer en los milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas que pasaron en Israel fue como un milagro que hayan pasado. Entonces, ¿cómo se convirtió Israel en este superpoder tecnológico? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó? ¿Alguien tiene aquí hasta aquí alguna duda? Que no los veo y no sé si están todos bien. Si tienen alguna duda, por favor, hablen, no esperen a que yo les dé la palabra, ¿ok? Bueno, cuando hay necesidad hay que sobrevivir. Empecemos con eso. Cuando realmente necesitamos algo y no tenemos de otra, vamos a ingeniarla para entender, para encontrar una solución. Y eso es lo que pasó en Israel. Cuando tienes un 60% de desierto y necesitas cultivar y necesitas agricultura porque no tienes comercio regional, porque el único comercio que tienes es Europa y es extremadamente costoso traer productos de Europa y quieres volverte autosuficiente, necesitas encontrar soluciones. Israel encontró primeramente, y es por donde empezó, soluciones en todo el tema de la agricultura, especialmente en temas de agua, porque hay un problema bastante, ahora ya no, pero en el establecimiento de Israel hubo un problema muy grave de agua. De hecho, cuando hablamos de relaciones Israel-México, Nefitim, ay, se me fue la palabra, se me fue el nombre del nombre de la empresa, pero es una empresa muy importante israelí de tecnologías de agua, que de hecho, bueno, ya habían trabajado muchísimos años en México, han traído su tecnología a México y fue comprado por una empresa mexicana hace como 4 años. Entonces, sí hay una relación fuerte entre Israel y México y cada vez se vuelve más fuerte. Gracias a esta necesidad se crearon nuevas tecnologías, no solo en agua, sino en lo que tenga que ver con la energía renovable, el clean tech, ¿no? La seguridad también por estar siempre en guerra, la agricultura, por supuesto, etcétera. Entonces se empezaron a crear estas tecnologías para poder sobrevivir, porque si no, no iban a tener que comer, así de fácil, ¿no? Entonces, el no tener recursos naturales, pues por lo menos tienes recursos humanos que te ayudan a salir adelante. Nefitim, no sé, Toño. Y lo compró, es que soy malísima en nombres, malísima. Watergen. Luego se los busco. Lo compró Mexichem, creo que se llama la empresa, ¿sí? Bueno, se los busco y se los mando. Entonces, ¿qué es kibutz y qué es? ¿Alguien sabe qué es kibutz? ¿Han escuchado alguna vez?
Bueno, kibutz es una comunidad autosuficiente, agricultora y comunista. Esa es la forma en que primero se establecieron los judíos en Israel. Llegaban familias a una tierra, empezaron a trabajarla porque no tenían nada, empezaron a desarrollarla, a hacer agricultura y entre ellos eran una comunidad completamente, se volvieron autosuficientes y comunistas. ¿Qué significa? Que no había propiedad privada, todo era de todos. De hecho, yo vivía en un kibutz y, por ejemplo, a comer íbamos todos a un lugar que se llamaba cuarto de comida y comíamos todos. En algún momento a mí no me tocó, gracias a Dios, pero en algún momento hasta separaban a los niños de sus padres. O sea, toda la semana tú estabas con los mismos niños de tu comunidad y todos te cuidaban y solo los fines de semana ibas con tus papás. Oye, se eliminó eso después de un par de años porque fuera un poco complicado, dejó ahí muchos traumas a muchos niños, pero la idea de un kibutz es justo este trabajo en conjunto, en comunidad. Yo a los 4 años ya me ponían a trabajar, ya me enseñaban a limpiar, ya me enseñaban a cuidar a las vacas, o sea, cosas así que vas aprendiendo desde muy, muy chiquito y esos kibutzim son la base de lo que hoy es la agricultura de Israel y la base y es donde se crearon todas esas tecnologías desde el principio. Moshav son comunidades que no son comunistas, sí hay propiedad privada, pero en conjunto trabajan una tierra. Entonces, esas son las comunidades que al principio de Israel, todavía antes de su establecimiento, empezaron a trabajar la tierra y a crear estas tecnologías. ¿Qué otro factor fue el que ayudó muchísimo a Israel a llegar a ser lo que hoy es? La inmigración. ¿Por qué? Porque al final llegaron una cantidad muy, muy grande de personas a Israel de diferentes lados del mundo. Imagínense que en Israel viven judíos de Irán, judíos de Irak, judíos de Marruecos, judíos de Polonia, judíos de India, judíos de Australia, judíos de todo el mundo que llegan con las mentalidades de esos mundos, de esos países, que llegan con los idiomas de esos países. Y entonces, hablando de negocios internacionales, tienen las capacidades de hacer mejor negocios internacionales, porque al final uno de los problemas más grandes es los problemas culturales, ¿no? Las diferencias culturales que tienes cuando haces negocios internacionales. Entonces, esto apoyó muchísimo a que Israel tenga esa diversidad de culturas, esa diversidad de mentalidad, que también dentro de una diversidad de pensamiento es donde podemos crear, es donde podemos ser más creativos. Al final la creatividad no surge de uno mismo. Muy pocas personas se sentaron y se inventaron la mejor idea del mundo mundial que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Si ustedes leen los filósofos, los griegos, los que vinieron después, todos los filósofos se basan generalmente en el filósofo anterior. Eso es como construyen sus teorías y es como construyen sus filosofías. Lo mismo aquí. Y por eso cuando empezamos la conversación y hablé contigo, Omar, y te dije, no es que no seas emprendedor, más bien concéntrate en la creatividad. Y generalmente la creatividad surge en personas, en comunidad, en grupo, en diferentes pensamientos. Y eso es lo que hoy Israel es un conjunto de mentalidades y de culturas que al final lo único que los une es ser judíos, pero no es suficiente, todos vienen cada uno con otras mentalidades. Tenemos judíos de Etiopía, tenemos judíos, ¿sabes? De Rusia. Imagínense, en el 90, que fueron mis papás, llegaron 1 millón de rusos. Estamos hablando que un país, la mitad de Quintana Roo, recibe de una noche a la mañana, en un año, 1 millón de personas. ¿Saben qué difícil es? Además de que tienes que proveerle de casa, comida, trabajos, etcétera. Dicen que a partir de que llegaron todos los judíos de Rusia, llegaron con una mentalidad mucho más de derecha, porque ellos eran anticomunistas.
cuando Israel en ese momento era bastante de izquierda la política. El momento en que llegan los judíos de la Unión Soviética, se cambia toda la política de Israel y a partir de esos años empieza la política de derecha de Israel. Imagínense qué interesante. Entonces, todo esto es, no por nada vemos en Silicon Valley que los grandes inventores y las personas que son CEOs ahora son hindús o son de otros países, ¿no? Porque al final vienen con otra mentalidad y son capaces de ver un problema desde otra perspectiva, no la perspectiva que estamos viendo todos los días. Y nosotros, como si queremos emprender y si queremos ser creativos, tenemos que intentar, a ver, con otros ojos, como si fuéramos otra persona, como si tuviéramos otra mentalidad, y no necesitamos ser de otro lado para que sí funcione. ¿Ok? Entonces, este es un factor muy importante que ayudó a que Israel llegue a ser lo que es hoy. Otro factor muy importante es el gobierno. En el 90, porque el gobierno tenía la necesidad de crear una gran cantidad de empleos, necesitaba inversión internacional que entra a Israel. Y prácticamente el gobierno crea su primer venture capital, primer fondo gubernamental, VC, tipo VC. Él le decía, se llamaba Yosma, programa Yosma. El gobierno de Israel le decía a los inversionistas de fuera, ustedes pongan $8 millones, yo les pongo hasta 12, ¿no? O sea, les agregaba hasta la mitad, o sea, por ejemplo, hasta la mitad, ¿no? O sea, ustedes ponen 8, yo les pongo $4 millones. Para un inversionista es impresionante, o sea, su dinero ya vale más, ¿no? Entonces, de esa forma, Israel como gobierno empezó a jalar empresas internacionales para que pongan sus centros de investigación y para que inviertan en un país como Israel. Ahora, además de eso, hubieron y hay muchos beneficios para empresas extranjeras que establecen sus centros en Israel. Hay organizaciones, instituciones dentro del gobierno que se llama el Chief Scientist, por ejemplo, que prácticamente ha invertido en startups. O sea, hoy en día, si tú eres un startup en Israel, puedes registrarte para conseguir una inversión del Chief Scientist del gobierno de Israel, y ellos lo hacen sabiendo que el 80% de las empresas no va a subsistir, que no va a sobrevivir, y lo hacen porque saben que estos 20%, si ellos lo apoyan ahora, van a crear en un futuro mucho más empleos, porque algo que pasa cuando te invierte el gobierno, es que tú no puedes sacar tu empresa o tu headquarters de Israel. Entonces se queda toda esta parte del trabajo allá. Entonces esto, imagínense, $400 millones anuales invierte el gobierno en startups, que el 80% no va a sobrevivir, sabiendo que vale la pena, ¿no? Es impresionante. Muy baja burocracia en gestionamiento de empresas y de establecimiento de empresas, programas del Ministerio de Extranjeros, o sea, Ministerio de Exteriores. Por ejemplo, para que entiendan cómo funciona. Yo, empresa israelí, Orcam, cuando yo trabajaba en Orcam, yo quería entrar a un país como Argentina, al primero que voy a contactar es al agregado comercial de Israel en Argentina. Y el agregado comercial de Israel en Argentina no solo me cuenta sobre la cultura de Argentina, no, me busca clientes, me hace la conexión, me invita clientes potenciales a eventos, organiza eventos. O sea, realmente son personas súper activas dentro de un país, y lo que ayudan es justo a gestionar todas estas relaciones, que hace mucho más fácil la conexión y los negocios internacionales, ¿no? A mí me ayudó de forma increíble, ¿no?
Y toda la ley hoy en día o sea, la ley que está relacionada con startups y tal, todo es en inglés. Entonces, cuando llega una empresa y quiere invertir en una empresa israelí, ya todo es en inglés. El due diligence es mucho más fácil. El leer toda la información y checar la empresa antes de invertir en ella es mucho más fácil. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda? No por el momento. No, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes un mercado local? Desde el día uno, cuando tú estás creando tu idea, estás pensando en el mercado global. Y eso es algo que en Israel se da mucho. Nosotros no tenemos, en Israel no hay 129 millones de personas, o sea, no hay esta cantidad de personas como hay en México. Nosotros todavía podemos pensar y decir, bueno, a mí se me ocurre que voy a hacer palomitas sabor Takis y lo voy a empacar y bueno, va a haber 129 millones de personas que lo van a comprar y pues aún así puedo hacer dinero, ¿no? En Israel no hay eso. En Israel la persona que está pensando en una nueva idea, no piensa en qué compraría un israelí, piensa en qué compraría un estadounidense. Y esta forma de pensar es muy importante desde el día uno de un emprendimiento, porque depende de qué digo, si quieres quedarte dentro de México, adelante, ¿no? Pero si tú quieres crecer, esas preguntas hay que preguntarlos desde el día uno. ¿Qué hace? ¿Tengo competencia en el mundo? ¿Qué hace esa competencia? ¿Dónde está? ¿En qué países? ¿Cómo yo soy mejor? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las preguntas que un israelí, sin tener un producto, ¿no? Con solo tener una idea ya lo está pensando. Entonces eso es algo súper importante. Después, la educación. Israel es uno de los países con mayor índice de personas con licenciatura, maestrías en el mundo, pero no solo eso, también es highly skilled, o sea, son personas, el mayor índice de personas con unas herramientas y conocimientos muy, muy altos y muy específicos. Digo, también viene la tradición judía desde muy, muy pequeños. La importancia de la educación es algo que se tiene en la religión judía. Las universidades son, no sé si alguien de ustedes conocen los TTOs, los Technology Transfer Offices, ¿han escuchado de ellos? Bueno, son oficinas dentro de las universidades que guardan todas las propiedades intelectuales y todo lo que, las invenciones que hay de una universidad. Y de hecho, lo guardan ahí y si alguien quiere venir y comprarlo, lo puede hacer. O sea, estas universidades mantienen sus patentes, ¿no? Pero si no los llevan si los que los crearon solo son investigadores y no lo llevan al mundo real, entonces yo como persona externa, que yo no fui la que lo inventé, puedo venir y comprar esa tecnología y yo desarrollarla y yo llevarla al mercado. Entonces eso es algo que ayuda mucho en el proceso, ¿no? Porque algo que pasa es que, y ustedes, algunos de ustedes son investigadores, siendo un investigador muchas veces te quedas como en la etapa de la investigación, en el resultado y te sigues a la siguiente investigación, ¿no? Pero para llevarlo al mundo real, al mundo de los negocios, necesitas tal vez, pues, hacerlo, ¿no? Y muchas veces los investigadores, pues, no tienen ese background o no quieren o no tienen interés. Y muchas veces las personas como nosotros, que somos más abogados, que somos más sociales, que somos más de negocios, podemos llevarlo y desarrollarlo ya en el mundo público, ¿no? Entonces, esta conexión que hace los Technology Transfer Offices, la verdad es que ha ayudado para que muchas de estas tecnologías sí lleguen a desarrollarse en el mundo real, ¿no? Esta palabra chutzpah me gusta mucho explicarla.
Chutzpah puede ser una palabra negativa y puede ser una palabra positiva. Desde la parte positiva es lo que nos ha llevado en Israel a crecer y de forma muy rápida. Desde la parte negativa, no sé si ustedes han conocido israelíes cuando han viajado o si han tenido la oportunidad. A veces los israelíes se consideran muy agresivos, nada amables, personas que como que no van de acuerdo a las reglas que se les impone, y esto proviene de una mentalidad en la cual no existe autoridad. Estés donde estés, trabajes donde trabajes, estés en el ejército o no estés en el ejército, al final lo que sea que te ordenen no es blanco y negro. Puedes venir y decir, yo lo puedo hacer mejor, yo no lo voy a hacer como tú me lo pides. Prácticamente no hay autoridad, y eso es desde chiquitos. O sea, los niños en Israel, de hecho, a muchos les faltan modales, porque cuando tú hablas con ellos te hablan como igual, cuando ellos son pues bebés, ¿no? Entonces, el Chutzpah es justo la capacidad de no limitarte por la autoridad e ir de acuerdo a lo que tú crees y lo que tú piensas, y al final los resultados van a comprobar si tenías o no razón. Entonces, aún estando en el ejército y tienes un general que te dice, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, A a B te da C, y tú vienes y dices, no, yo no le voy a hacer así, eso es lo que tú haces, es cero efectivo y yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo llegar a C haciendo solo D, y mira, te lo voy a demostrar. Pues no hay ningún problema, demuéstramelo, pero pues al final son tus resultados. Quiero ver resultados. Y justo los israelíes son así. Son muy basados en resultados, no tienen miedo a ir en contra de la corriente, en contra de la autoridad, y por eso hay avance constante y movimiento constante. Son personas que van en la calle, algo les cae en la cabeza, les pasa algo, ¿no? Dicen, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Porque no está siendo efectivo, ¿no? O sea, es algo constante, no son nada conformistas. O sea, no se sientan y dicen, bueno, ya es así, ni modo, pues ya ni modo, lo voy a hacer así. No, son personas que, no, esto no está sirviendo, lo voy a hacer mejor y además me voy a hacer millonario, ¿no? Muchas veces son súper seguros de sí mismos, pero para bien o para mal, los que son seguros de sí mismos y sí llegan a los resultados, pues llegan a grandes cosas y a grandes cambios en el mundo. Entonces, esto es como un poco de la cultura, el Chutzpah. Entonces, cuando estén en Israel, estén alerta cuando están esperando a comprar un café, porque cualquier persona va a venir y los va a querer atravesar e ir adelante de ustedes. O sea, literal, eso sí, es constante. No hay autoridad, no hay orden, no hay reglas claras, no, siempre se puede brincar las reglas. Entonces, eso es algo muy importante que también es parte de por qué Israel llegó a ser lo que es hoy. Y finalmente llegamos al ejército. El ejército es un monstruo en el sentido de que tiene muchas unidades dentro de sí mismas. Es todo un mundo. Y puedes terminar, a ver, me imagino que ya saben, el ejército en Israel sí o sí es obligatorio para hombres y para mujeres. Para hombres 3 años, para mujeres 2 años. Entonces, los jóvenes de Israel pasan importantes años de su vida dentro del ejército, y por lo mismo el ejército pues provee de muchas diferentes responsabilidades, y muchas veces jóvenes de 18 años tienen que tener gran responsabilidad. O sea, yo tengo amigos que tenían a sus 28 años alrededor de 50 soldados bajo su mando. Imagínense qué pasa con un chico de 20 años cuando sale a trabajar, ¿no? O sea, son personas que ya tienen el skill set, las capacidades para gestionar personas, y además hay unidades del ejército que son de inteligencia, que ahí aprenden capacidades que tienen que ver con tecnologías que, bueno,
yo no conozco específicamente porque pues es secreto, pero sí son tecnologías que al final estas personas salen y ni siquiera necesitan una licenciatura para que los agarran para trabajar rapidísimo. Tengo amigos que se brincaron la licenciatura y les dieron chance de hacer maestría por todas las capacidades que aprenden en el ejército. De hecho, mi hermana, esa es foto de mi hermana, ella estuvo en la unidad 8200, que es una unidad de inteligencia, que de hecho dicen que del 8200 salen muchísimos CEOs de muchísimas empresas hoy en día. Yo trabajé en una aceleradora que está relacionada con esa unidad, entonces es algo que el ejército, además de tener, o sea, de dar y enseñar estas capacidades, también es un espacio donde se hacen muchas conexiones. Entonces, no sé si conocen algún israelí, pero siempre les va a decir que los amigos más cercanos que tiene son los amigos del ejército, ¿no? Porque viven muchas cosas y son estas personas que luego salen y con ellos abren negocio y con ellos abren una startup. Y bueno, hace que los jóvenes tengan mucha independencia desde muy temprana edad. Bueno, yo ya acabé sobre Israel. ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia, pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué les pareció? Estuvo bien, me gustó mucho. Aprendí mucho de Israel, la verdad. Mauricio. Gracias. Sí, sobre la parte, la propiedad intelectual que comentaste acerca de en las universidades, en que puede una persona tener contacto con esta universidad para comprar alguna idea que no se llevó a cabo. Y esto directamente cuando se hace, también ya lo sabe el estudiante, cuando pasa, qué sé yo, en que diga... ¿cómo está ese proceso? La persona, digo, la universidad se queda en automático esa idea, aunque, digamos, el alumno ya haya graduado y ya no sepa nada como tal de esa idea o ese trabajo que se llevó a cabo. Mira, esas son preguntas, se puede decir, de derecho. Generalmente cuando tú creas alguna nueva tecnología dentro de una universidad, dentro de una empresa, dentro del ejército, el que se queda con la propiedad intelectual es la universidad, el ejército, ¿no? O sea, eso depende mucho de, obviamente, de los contratos que haga el investigador con la universidad, pero generalmente sí, generalmente el que se queda con la idea, especialmente si el investigador no decide llevarlo al mundo real, es la universidad. Pero esos son temas de derechos, o sea, de derechos intelectuales, y depende muchísimo de los contratos que lleven a cabo. Porque a veces es un estudiante o un investigador viene o sea, quiere la universidad que venga a su universidad, ¿no? Por el prestigio. Pero entonces no, o sea, la propiedad intelectual sigue siendo del investigador. Entonces, depende de qué nivel tiene el investigador. Gracias. De nada, ¿alguien más? Yo tengo una duda, Nicole. Una vez que concluyes el servicio en Israel, ¿qué sigue? Tienes que hacer, bueno, obviamente haces tu carrera y luego, o primas la carrera y luego el servicio, ¿o cómo funciona? Dependiendo, generalmente los israelíes se van de viaje un año o varios meses. No sé si, por ejemplo, ahorita acabo de regresar de Puerto Escondido, hay muchos israelíes. Generalmente son viajes después del ejército que deciden como salirse del ejército y viajar, ¿no? Pero regresan, o si no regresan o si no se fueron, hacen su examen de admisión, que es un psicométrico, y entran a alguna de las universidades.
y empiezan a estudiar. O sea, los israelíes empiezan a estudiar alrededor de los 24 años. 23, 24 años, dependiendo de cuándo se tarden viajando. Hay algunos que hasta empiezan a los 27, ya con familia. Entonces pero es en la mentalidad, o sea, así como ustedes les enseñaron que de chiquitos van a ir a la escuela y después van a ir a la prepa y después van a ir a la universidad y después van a trabajar y luego van a ser godines y luego se van a casar y luego se van a divorciar, ¿no? O sea, todo este proceso es lo mismo, solo que pongan el ejército a la mitad ahí, obligatorio. Ok, También entiendo. es todo un proyecto, o sea, tú cuando estás con tus amigos y no, pues mi amigo quiere entrar a esta unidad, ¿no? Y yo quiero entrar a esta unidad, y yo quiero entrar a la unidad de inteligencia tal, y yo quiero entrar al Mossad, y yo quiero, o sea, son cada uno, ¿no? Intenta otra cosa, entonces, pues es lo que ellos quieren. Y pues se vuelve como muy natural. Ok, sí es muy distinto a lo que conocemos. Y por ejemplo, nos platicabas de los niños que a muy temprana edad pues empiezan a aprender a trabajar, pero... Ese es en el kibutz, ese es en Ah, el kibutz, ajá, no en normalmente, eso es algo que son los valores que el kibutz inculca en los niños. Desde muy chiquitos trabajas, digo, no es que no estudies, sino a la par haces actividades que son de tipo trabajo, ya sea en agricultura, ganadería, lavar trastes en la cocina, o sea, dependiendo. sí, más allá era mi pregunta, si estudiaban, entonces hacían las dos cosas. Sí, por supuesto, no, por supuesto. Gracias. Fue muy interesante esta parte que comentas de toda la mentalidad que existe realmente dentro de Israel para crear esta cultura talentosa, emprendedora, que se sabe sobreponer a las adversidades. Pero mi pregunta sería básicamente para ti, tú que conoces México, que vives en México, que tienes empresas en México, ¿realmente cuáles consideras que son los mayores pecados que tenemos los mexicanos, tanto en el gobierno como de manera social, como a nivel de la educación? ¿Por qué si somos tan fregones para muchas cosas, de repente no podemos sobresalir tanto como otros países que tienen, que carecen de recursos materiales, que tienen todavía algunas políticas o algunas controversias como guerras y demás? ¿Por qué? ¿Qué nos impide hacer eso? Nos queda claro que uno de los males puede ser pues la corrupción, el narcotráfico y demás, pero hay muchas personas muy exitosas que con todo y esos males que presenta el país logran sobresalir. ¿Tú qué nos podrías decir como teniendo tan estudiada esta parte de los países exitosos y de los países que no tienen recursos, ¿por qué nos va tan mal y por qué no podemos emprender y por qué no nos creemos capaces de que lo podemos hacer? Perfecto, es una gran pregunta. Creo que México tiene todas las para poder lograrlo. Aquí están los problemas y eso es algo que yo, por eso doy clases, o sea, en mi clase hablo de innovación social. México está lleno de problemas que podemos resolver, muchísimos, y podemos resolverlo a nivel México y luego resolverlo a nivel mundo. Entonces, creo que hay muchísimo potencial en innovación específicamente social. Claro, el país en temas de gobierno, talón de Aquiles completamente, el gobierno, porque pues no hay ese apoyo gubernamental, pero creo que tal vez lo que se necesita más es apoyo privado, o sea, para las personas que justo tienen esas buenas ideas, que tengan los espacios donde lo puedan incubar y acelerar, porque sí hay buenas ideas. El problema es que es muy difícil pasarlo y decir, ok, hay buenas ideas y además lo voy a desarrollar y lo voy a llevar a cabo y además voy a ser exitoso, ¿no? Si de por sí las probabilidades son muy bajas que una startup le vaya bien, en México todavía más, ¿no? Porque no hay nada que apoye a esta persona. De hecho, algo que yo me he dado cuenta mucho siendo emprendedora
es esta falta de conocimiento, o sea, de compartir conocimiento. Hay muchas cosas que yo me trabo en el día a día, que ya cuando me trabo, ya lo empiezo a hablar, la gente me dice, yo también sufrí esto, yo también sufrí esto, yo también sufrí esto, ¿no? Y es algo que si alguien me hubiera dado un tip hace unos meses antes, yo no hubiera caído en el mismo bache. Siento que estamos todos los emprendedores de México cayendo en los mismos baches porque no nos hablamos. Y eso es algo que de hecho es algo que tengo en mente hacer como una comunidad, como un espacio, como un podcast. Todavía no sé cómo se va a ver, pero un espacio donde podemos cada emprendedor y cada, o sea, dar ese conocimiento, ponerlo ahí y ayudar, porque no es que no se pueda hacer si no está el apoyo del gobierno, no es que no se pueda hacer si no son israelíes. Cada ecosistema es diferente y tiene otro tipo de naturaleza. De que México está años atrás, sí lo está, y por eso tiene que haber un brinco mucho más grande, ¿no? Lo que sí es que siento mucho que en México la innovación y el emprendimiento como palabra no se entiende muy bien. Aquí la persona ve que le va bien a su amigo, hace copy-paste y un copy-paste malo generalmente, y dice, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. No, hay que cambiar el chip, y eso es algo que tiene que enseñar. Hay que cambiar el chip a no ver al otro y decir, quiero hacer lo mismo y peor. No, no, no. Interesante, puedo hacer esto mejor, ¿cómo lo hago? ¿Ok? Esto es lo que yo veo que sí falta en México, como este chip de innovación, de entender que innovación no se trata en hacer un producto que ya existe o hacer un procedimiento que ya existe, sino hacer un procedimiento que no existe o mejorar un procedimiento o crear algo que no existe, algún producto que no existe, alguna aplicación que no existe para algún fin que no existe, ¿no? O sea, este es como el pequeño chip que hay que hacer en la forma en que se ve la innovación en México. Y sí, o sea, de que no vamos a, pero creo que hemos como mexicanos sabido salir adelante sin el apoyo del gobierno. Está en todas las industrias los ejemplos que demuestran que la parte privada, las empresas, las organizaciones, ¿cuántas organizaciones? Yo ahorita trabajo con organizaciones no gubernamentales en mi clínica de innovación del ITAM. Es impresionante, impresionante el trabajo que hacen estas organizaciones, cada uno dentro de su rúbrica, de su tema, de su esto. ¿Cuántos beneficiarios? Si no tuviéramos a este gran apoyo de la misma gente, los mismos ciudadanos, yo no sé dónde estaría México, porque del país no hay, ¿no? Del gobierno no hay. Pero justamente está en las manos de los ciudadanos hacerlo. Y más que nada, creo que también hay como un cansancio hacia los problemas en México. Y en vez de ir por la vía pública y se nos acerca alguien para pedirnos limosna y como intentar no verlo porque es incómodo, tal vez pensemos, ok, esta persona, ¿por qué está en la calle? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo la saco? ¿Se quiere salir de la calle? Eso es algo que le pregunto mucho a los itamitas, ¿no? Porque creo que hay una diferencia muy grande entre clase política alta y clase baja. Y por eso mismo, en la clase política que sí puede hacer y cambiar la realidad de México, no sabe cómo hacerlo, porque no sabe cómo mirar un problema social. Y llega a un problema social y lo mira de forma superficial porque nunca estuvo ahí, porque nunca caminó en los zapatos de esa persona. Y eso es de hecho lo que busco hacer en la clínica, en el design thinking, porque mucho el design thinking es ponte en los zapatos de esta persona, vive su vida. Tú no puedes resolver un problema si no sabes de qué se trata. Y yo estudié en el ITAM, en el año que estudié en el ITAM, siempre está el que ya es político, el que ya trabaja en el Senado, el que ya esto, el que el otro. Tengo un amigo, les cuento una anécdota, tengo un muy buen amigo
que la verdad yo lo odiaba en ITAM, no lo soportaba. El típico político ya se vio, ya presidente, ¿no? Él estuvo en la política hasta Mid. Perdió Mid, era casi la mano derecha de Mid, pierde Mid, y él no sabe qué hacer con su vida. Se va de viaje, se regresa a Tijuana y empieza a trabajar con inmigrantes en la frontera, justo cuando es el tema de Trump y que hay muchísimos inmigrantes ahí varados. Y es la primera vez, y luego lo vi y nos vimos para un café, me dice, es que es la primera vez que entendí la calle. Nunca la había entendido, o sea, yo nunca había entendido el problema, hasta que no estuve ahí trabajando realmente con las personas y entendiendo cuál es el problema social y cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí, es la primera vez que pude tener una idea realista de cómo poder resolver ese problema. Imagínense. Y no por nada tenemos situaciones en México en el que un tal presidente Fox viene, regala computadoras a una comunidad que no tiene electricidad. Ese justo es el gran ejemplo de este gap que estoy hablando, de estas grandes diferencias. Y por lo mismo no podemos seguir adelante. Entonces yo creo que son lo que acabo de decir, este gap, la parte de cómo vemos la innovación, ¿no? Y el hecho de que, o sea, necesitamos cambiar el chip de los problemas sociales, porque muchas veces en Silicon Valley, algo que se le critica a Silicon Valley es que va por la vida intentando resolver problemas de tercer mundo, ¿no? Cuando ahí un café cuesta no sé cuántos dólares, ¿no? Pero aquí en México vivimos los problemas y en vez de evitarlos, intentemos resolverlos. Y no resolverlos, bueno, me voy a abrir otra organización. No tengo nada malo contra las organizaciones, las pueden abrir. Pero no, piensen cómo van a hacer dinero. Al final somos capitalistas, vivimos en un sistema capitalista, todos queremos hacer dinero, todos queremos que nos vaya bien. Y si hay un interés económico, va a bailar el perro, como dicen en México. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, Nicole. Gracias por la respuesta. De nada. ¿Enrique? Sí, me parece muy interesante lo que dijo al final de que nos encontramos en un sistema, un mundo capitalista. Igualmente yo agregaría la globalización que conecta y unifica mercados, lo cual considero que le abre las puertas a las pymes, a los emprendimientos y en general a todas las organizaciones para expandirse al mercado internacional. Y bueno, finalmente, lo que es el capitalismo y la globalización, pues siento que está muy enfocado en lo que comentó el último. Sí, no, definitivamente. Nos da, a ver, hoy en día una pyme, si la persona lo puede imaginar, puede encontrar inversionistas, hay bancos, o sea, hay fondos de inversión extranjeros que vienen a invertir en México, o sea, hay posibilidades, las hay, solo que uno, la información no está en un solo lugar, dos, los mismos emprendedores se limitan y no se ven, ¿no? O sea, no se pueden visualizar. Y ya, esas eran mis dos opciones. Uno es que falta la información que llegue a las personas relevantes y dos, que se visualicen los emprendedores. Sí, así es. Y lo que comentó sobre Israel, que está siendo como autosuficiente, de que no tiene como un contacto tal vez con mucha demanda en el exterior, pues está creando lo que, bueno, está adaptando, como comentó, de los desiertos para cultivar sus alimentos. Entonces ahí como que veo otra área de oportunidad en lo que podría ser México, como un país que tiene pues más recursos. Claro, México como agricultor es muy fuerte, ¿no? Pero aquí a diferencia es que sí, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en la agricultura, sí hay que cuidar a las comunidades también. O sea, creo que algo que está pasando mucho con la globalización es que se están perdiendo las comunidades agrícolas.
Lo que antes eran los que antes eran agricultores, ya las nuevas generaciones no son agricultores, se van a las ciudades y se está perdiendo algo que puede haber, digo, claro, hay muchísimas formas de hacer más efectivos ciertos procesos, meter tecnologías y tal, y ahí es donde entra el choque muchas veces de mentalidad entre los agricultores, entre las nuevas tecnologías, pero puede haber ese conjunto y podemos regresar a la gente al campo y debemos, ¿no? Es muy importante para México. Nicole, yo tengo otra duda. Nicole. Sí, es que era un poco extensa. Bueno, Adelante, no sé, adelante. y aparte se desviaba un poco del tema porque a mí me daba curiosidad saber si en un país como Israel, donde la cultura del cristianismo pues es la cuna, quería saber si la religión aún jugaba un papel en el emprendedurismo del país, o ya no está relacionada, o nunca estuvo relacionada. Pues digo, un poco en la educación judía, tal vez diría. Lo que sí es que creo que en temas de economía de Israel, lo que ha hecho el gobierno muy inteligentemente es completamente separar la parte Israel interna, Israel tecnológica. De hecho, cuando estamos en guerra, el shekel no pierde su fuerza. La economía parece que se dividió, o sea que lo que tiene Israel de tecnologías, exits, todo lo que es esto, está separado, como si estuvieras viviendo en dos países diferentes, es muy interesante. Y no, lo que hay por ejemplo, programas especiales para judíos ortodoxos, ¿no? Que tienen alguna idea de negocio dentro de su comunidad o para el mundo, y entonces ellos tienen algunas reglas y entonces no prefieren no tratar con mujeres, ¿no? Cosas así. Entonces, en ese sentido. Y pues obviamente como les di un poquito de entender, en temas personales de casarse, divorciarse, temas políticos, de hecho ahora se logró sacar a los religiosos del gobierno, pero pues ahí siguen, ¿no? O sea, son como temas más políticos, pero en tema del emprendimiento y todo eso, la verdad es que no puedo decir que hay algo que tenga que ver con la religión.